Aquí estoy ya. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial, en una producción de Environe Corp, vamos una semana más con el embajador Juan José Monzán en su segmento Palestra. Bueno, Juan José, yo quiero hablar de Paraguay en particular hoy un poquito, porque acaba de asumir un presidente que de alguna manera siento que está claro con la democracia como lo ha estado el país en su totalidad en los últimos años, ¿no? Eh, pero el discurso de él, de alguna manera, dice que él siente como que eh, están bien en comparación con otros países, porque ellos alguna vez se sintieron también como Ucrania, ¿no? Atropellado por los vecinos. Entonces, ese mensaje que encierra ¿Tú estás hablando de Paraguay o de Uruguay? Paraguay, Paraguay, Paraguay. Y la declaración cuando lo dio el presidente. Ahora. Porque él ha sido consistente en sus declaraciones, ¿no? Ha sido un presidente que yo considero muy equilibrado y muy adecuado para Paraguay y la región. Y ha sido muy considerado con Venezuela, inclusive, ¿no? Sí, en un momento dado tomaron unas decisiones importantes como desconocer al gobierno de Guaidó cuando se dio ese gran movimiento venezolano con otro presidente, el anterior. Y Venezuela comenzó a chantajearlos abiertamente, así como te lo estoy diciendo, a chantajearlos porque ellos compraban hidrocarburos de Venezuela y tenían una deuda que todavía no ha sido cancelada de 200 y tantos millones de dólares. 200 millones de dólares se las roba, yo creo que el portero del Ministerio de Hacienda, Sí. hoy en día en Venezuela. Ni se preocuparía Diosdado, cualquiera de ellos, en ver un negocio de 200 millones de dólares cuando tú ves las magnitudes de los dólares, las divisas y las propiedades que han adquirido los capitales, ¿no? Entonces ellos fueron muy serios, muy importantes, sacaron a Lugo de la presidencia por un juicio político que se cuestionó en Venezuela muchísimo y en otras partes, sobre todo esta izquierda irredenta, huérfana, cuando cayó el muro de Berlín, que no se sabe si son heterogéneos, heterosexuales o bisexuales, y mezclan una cosa con otra porque andan buscando los refugiados. Pero eso no es el tema. El tema es que ellos han sido consistentes desde ese momento. Eh, y se retiraron, pues, y votaron para que Venezuela inclusive no estuviera en Mercosur. Acuérdate que Venezuela, Chávez, forzó a Mercosur en el momento que regalaba maletas de divisas. Argentina, Uruguay, Bolivia, maletas, estamos hablando de maletas. O sea, Sí, te sí, olvida sí, el caso sí. Antonini, Wilson y todo eso de esas cosas. Maleta Kinsai. King size, sí, pero como la gente iba a Margaritas antes y venía a tierra firme como unos paletes y unos Los sacos baúles. baúles de todo lo que uno compraba allá. Yo tengo que, que después no podía en dónde meterlo en la casa, porque Ajá. pero bueno, entonces ese ha sido un país que ha tenido esa dignidad, ¿no? Repetida, tanto con el Partido Colorado Sí, y como el Partido Liberal cuando le tocó matar, independientemente de los problemas internos que claro. tengan. También debemos recordar que Venezuela, desde Venezuela se fraguó el secuestro y asesinato de un ex candidato presidencial, de un vicepresidente Sí, de la República, y se pagó los $500,000 y mataron a la muchacha, a la joven. sí. Y quien daba la orden era, se me escapa el nombre ahorita, pero era el canciller de la FARC en ese momento, Ajá. que residenciaba, vivía libremente en Venezuela. Granda, no era Granda. Sí, señor. Y se pasaba en una Harley Davidson por el país, en plena apogeo pues, del Chávez. Ese es un pueblo que ha sido muy sufrido
muy bello porque tiene una historia muy linda, pero también, como tú señalaste al principio, fueron acosados en el siglo pasado Sí. 2 veces. Y hay una anécdota muy bonita, muy feria. Ellos tuvieron a un personaje que se llama Gaspar Rodríguez de Francia, que fue el creador de la República del Paraguay. Él era seminarista, se retiró y se dedicó a la política. Pero la península de Buenos Aires, que estaba en manos de los españoles, todo el continente estaba en manos de los españoles, la península de Buenos Aires, la provincia de, Venezuela, de Buenos Aires, cuando comienzan los movimientos independentistas, tímidos o no, quiso ponerle la mano a la provincia de Paraguay. Mm. Y entonces, pues, Rodríguez de Francia, Gaspar Rodríguez de Francia, con otros patriotas o con otros paraguayos de aquel entonces, se opusieron mucho. Y Argentina trató de invadirlo. Estamos hablando de la época de españoles todavía. Sí, sí. De invadirle. Y ellos hicieron una defensa, esos españoles criollos y los nacidos tan fuertes, que el invasor no pudo pasar el río para llegar a la ciudad Mm. y apoderarse. Posteriormente, ya en plena guerra, esto no me estoy desviando, te quiero No, pero mostrar yo, sí, no, yo te entiendo. Yo siento el que es lo que él contexto. está reflotando esa gallardía, ¿no? Ah, Cuando el habla de Ucrania contexto, y compara, pues, las circunstancias. el contexto. Mm. En plena guerra independentista y en plena gloria del Libertador, del Libertador Simón Bolívar, pues había a cargo de Simón Bolívar, porque también está San Martín, que era el libertador para Mm. el Cono Sur. Pero el libertador Simón Bolívar en aquel entonces estaba en pleno apogeo, ya había estado en el Alto Perú, Bolivia, toda aquella grandeza y toda aquella conquista libertarias, ¿no? Trajo invitado a Venezuela a Humboldt von Plan. Está muy ligado todo esto que se dedicaron a hacer, pues, a hacer un levantamiento topográfico Sí. y de selección del tipo de animales y vegetación para La mejorar las clasificación de las especies y todo eso, Así sí. es, así es. Entonces, Bonpland termina su misión, pero Venezuela, digamos, en aquel entonces no había fronteras, todo era español. Mm. Entonces, Bonpland en un momento dado llega a las Provincias Unidas del Río de la Plata e intenta ir hasta Paraguay. Y Gaspar Rodríguez de Francia lo puso preso, Mm. porque lo acusaba de ser un agente de Bolívar que quería apoderarse de aquí de esa región. Tuvo preso relativamente en el sentido que tenía la ciudad de Asunción y alrededores como cárcel, no podía moverse de allí. Después lo soltó porque vio que era inofensivo y estaba haciendo algo positivo. Y no solamente eso, sino que después, cuando ya le dice, no, váyase cuando quiera, él se quiso quedar, Bonpland, y se quedó allí Claro. 4 o 5 años Ahora, lo más. que yo siento Pero es que, óyeme lo siguiente, sí, esto es interesante para nosotros los venezolanos, para los americanos, los hispanoamericanos. Bolívar se entera y pues, oye, ese es su invitado a quien está secuestrado. Y le manda una carta muy diplomática, muy bien hecha, a Gaspar Rodríguez de Francia, alentándolo a que soltara y dejara libre y lo dejara salir para que regresara a Venezuela, a la provincia, a la capitanía general, que pudiera moverse libremente. Y asolapadamente amenazó con invadir a Paraguay. No lo escribió, pero sí habló en ese momento, que tenemos los ejércitos más grandes de América hispana, en esa cuestión que él hablaba, le dejó el casquillo es, o me lo suelta o voy a ver. ya. Y Gaspar Rodríguez de Francia ni siquiera se dignó a contestarle la carta al libertador.
no le hizo caso. Le dijo, bueno, vengan pues. Claro. Y después pues, está la anécdota que se hicieron muy amigos y lo soltó y él no quiso irse. Después se fue, pero ya se casó inclusive por allá y le regalaron una tierra. Pero lo que tú vas es que en esa apetencia de ráfagas que se nos inculcaron a nosotros del espacio vital y de todas estas cuestiones, y del imperio donde no se ponía el sol y todas estas barbaridades superadas, en general, Putin no lo ha superado, apareció lo que se llamó la guerra de la Triple Alianza. Brasil, Argentina y a Uruguay pues lo metieron allí porque Uruguay es como un sándwich entre los dos. Claro. Y si no se podía, arrasaban con Uruguay también estas dos potencias. Sí. Y le hicieron la guerra a Paraguay por cualquier excusa, pero la idea era apoderarse de Paraguay. Fue ya en el siglo XIX. Y bueno, mira, yo creo que lo que intenta rememorar es justamente esa circunstancia, pues. Es así. Para aterrizar en el hoy, donde ellos son abanderados de la lucha democrática. Y ellos perdieron no el 25%, sino perdieron prácticamente toda la población varonil, hombre, en esa guerra, porque hasta los de 12 años iban a pelear. Y lo que quedaron fueron mujeres y muy pocos hombres, al punto que fue permitido la procreación libre, porque había que repoblar el país después de la guerra. Claro. Y lo hicieron. Hay un libro por allí que se llama Paraguay o el paraíso de Mahoma. Viene de eso. De un gesto patriótico, las mujeres parían, con quien sea, que quedaba vivo. Okay. Había que repoblarse. Ese es ese pueblo. Después, ya en el siglo pasado, en el 20, cuando que se me va tu señal cuando te mueves y yo no sé por qué razón. Después de los minerales, ya no son los bosques. Los Bolivia, esta vez Bolivia, instigado por compañías extranjeras, mineras, se quiere apoderar del Chaco, que es paraguayo. Inventaron una violación de una frontera. No es cosa, eso no importa. Invadieron el Chaco. Y los paraguayos tuvieron que pararlos, los países vecinos y la comunidad internacional, porque se pusieron a 4 horas de tomar la capital de Bolivia. Y perdieron una gran cantidad de seres humanos. Ese es ese pueblo. Siempre está aislado porque ellos tienen cierta desconfianza con los extranjeros. Es un país que no tiene mar, en el centro de Sudamérica. Sí. Entonces ellos sobreviven con su voluntad y con su contrabando, porque en aquel entonces el importar cosas de primera necesidad al país no era un contrabandista, era un héroe, porque era para alimentar y la industria y todo. Y ahí desarrollaron el tejido aopoí muy conocido, muy valioso, una cantidad. Entonces ellos, al punto que la segunda lengua es el guaraní, por la constitución. Sí. El paraguayo que se precie y quiera ser político tiene que hablar guaraní. Así es. De forma fluida. A mí me costó mucho aprenderlo, Gilberto. ¿Ah? Yo fui embajador en Paraguay, por cierto. Bueno, por eso es que yo te toco el tema. Te traje el tema a colación, porque tú conoces la historia de ese país. Usted sabe muchas cosas mías que yo no sé de usted. Conoces a eso. Bueno, pero yo soy periodista investigador también. Pero es importante porque es que venimos al momento de hoy donde ese país ha puesto de manifiesto reiteradamente en los foros internacionales y en todas partes su vocación democrática, su propósito de lucha por la libertad, dándole ejemplo a países que tienen inclusive muchas más ventajas que ellos. Bueno, Brasil y Argentina. Por eso, exacto. Entonces, gigantes países. Exactamente. Y por allá los bolivianos estos de Evo Morales tratando de... Gracias a Dios que hay un gran desierto, ¿no? Que es el Chaco.
Sí, pero lo bueno es que Paraguay lo hace sin aspavientos. Es un tipo de dirigentes muy diplomáticos. Hablan con una sutileza tal, pero diciendo siempre lo que de alguna manera les afectó y recordando que ellos no son agarrados a lazo. No, eso Cualquiera no le va a se hacer. porque ellos tuvieron que sobrevivir con su inteligencia y tenacidad. Claro, por eso. Son vivos, son pícaros también, porque es una manera de sobrevivir. Tienen una historia con mucho orgullo nacional. Exacto. Bueno, chicos, de allí en Mangoré, a quien el poeta Andrés Blanco le cantó y le hizo un poema bellísimo. El guitarrista era un indio. Sí. Un indio que compitió con los mejores guitarristas de Europa, y los europeos no le dieron la cancha porque no querían que un indio de América Lo rebasara, sí. lo rebasara a Mangoré. Y ahí pues también tiene la grande música que cantaba Néstor Zavala, el pájaro Chocuía, El pájaro Chocuía, la Pacaray. Es un bello, muy bello. Yo quedé enamorado. De hecho, me enamoré allá también, ¿no? Ah, bueno, fíjate tú, pues. Pero bueno, entonces, pero redondeando el tema, yo creo que vale la pena y nosotros. cuando aquel sinvergüenza Lugo, pómelo en la cama, hijo, por favor, y yo lo arreglo después. Yo de ahora en adelante yo tomo posesión de esos documentos. Es que se extraviaron unos documentos de mi nieto de ciudadanía y bueno, ya yo estaba, hermano, asustadísimo porque la hija mía juraba que me lo había entregado en la mano. Y yo dije, bueno, será la edad, pues yo no me acuerdo de eso. Ahorita vino y me dijo, sí, aquí lo tengo. Bueno, mira. Entonces, óyeme lo siguiente, porque esto es bueno, el contexto es importante. El contexto es importante. Bueno, chicos, acuérdate que el obispo Lugo, aquel sinvergüenza, sinvergüenza no porque haya tenido hijos fuera de su matrimonio que él eligió, él era obispo, Sí. obispo católico y tenía Sí. hijos por todos lados. Sí. Que esa es una de las tesis mías, que de dónde inventó la Iglesia Católica que los curas no podían casarse. Eso es un invento que no es de Jesús ni ninguno de los apóstoles. Y que para tener hijos no hay que casarse muchas veces. Bueno, no, es que la Edad Media es un invento de la Edad Media que Por eso. ponen esas penas porque los papas, chicos, que los elegían los emperadores o los elegían los Borgia o las cuestiones estas, eran pues, de la sociedad, tal y qué sé yo, eran papas, y se planteó una vez un problema. Bueno, y entonces, si el papa se muere, que tenía hijos, tiene que heredar el hijo el papado. Entonces ahí se planteó un problema de ese tipo. Hoy le quieren dejar la presidencia a los hijos también, en todas partes. Bueno, entonces Lugo que inmediatamente hizo uña y carne con Chávez. Con Chávez, Y el socialismo del siglo XXI. Esto es un programa, hijo. Le daba el petróleo, pues claro, para que este hombre pudiera hacer cosas, bajar la gasolina, pero no le condonó la deuda, que era lo que Maduro quería después pasarle factura porque votó en contra de Maduro. Es un pueblo muy fiero, no se va a dejar chantajear. Sí. Entonces tienen estas declaraciones como esta nueva generación de políticos que se está incorporando allí, que con todas sus limitaciones humanas o geográficas o como tú las quieres llamar, siempre tienen en su corazón y en su mente el sentido de la pertenencia a una geografía, a una historia, a una manera de ser. No te olvides que ese es un país donde nace la expulsión y la eliminación de la orden jesuítica. Sí. Un papa expulsó, no existe la orden jesuítica, porque el éxito tal que tenían los jesuitas en las misiones en Paraguay y Brasil, estamos hablando de Paraguay, Brasil y Argentina, pero acuérdate que eso era España. Sí. Tuvieron un éxito no solamente de convencerlos de que se metieran al catolicismo, al cristianismo, sino en lo económico. Se producía una economía autosuficiente, pero que atentaba contra los intereses de los españoles ricos de acá, la historia de la humanidad.
Y entonces conspiraron contra ellos, le levantaron una revuelta al punto que el Papa eliminó la orden. Un siglo después la volvieron a llamar porque bueno, cumplió una función. Pero de allí, donde se hizo esa revolución económica, donde el indio participaba de sus ganancias de una manera efectiva porque producía y todo el mundo ganaba. Un poco aquellas cuestiones, no sé si te acuerdas en la época cuando Don Vivas Terán hablaba de la propiedad comunitaria. Comunitaria, sí. La propiedad, sí, cómo no. Tengo que echarle ese cuento a Abdón para que... Abdón está en España ahorita. Sí, es un hombre valioso, Sí, cómo puro, no. Sí, sí, sí. estable. Entonces, ahora pues ellos siguen con la misma pues, postura. Bueno. Salvando los tiempos, ellos saben que los poderosos se lo pueden comer, pero sí. No, yo traje a colación el tema, yo traje a colación el tema contigo, pues porque yo sé que tú, de hecho, lo ibas a dominar, aunque tú no supieras que yo sabía que tú... no me agarré de sorpresa porque se me va la fecha. Por lo menos te avisa y yo me pongo y te doy fecha. No, pero para que se vea que aquí en este programa se maneja la espontaneidad, porque tenemos gente calificada que domina la historia, domina la política, domina la diplomacia, sin muchos ambajes. Todo eso te lo acepto. Sin muchos ambajes, sin muchos ambajes. Que no se puede eliminar es que los años van pasando y uno no se le olvida. Oye, ¿cómo que se llamaba tal persona? Bueno, pero ahí nos vamos apoyando. Pero bueno, esa es la esencia. La esencia es esa, por eso es esa reacción que ellos tienen. Y ahora estos bandidos de Diosdado y por cierto, ¿viste el ministro de Minas que pusieron en Venezuela? Sí, vale. Que se contaminó el agua de Maracaibo. Ya dice que no. Petróleo. Que no, eso no es. Porque eso no, porque el agua y el aceite, no sé. No, definitivamente que nos llegan unos personajes a la gobernanza. Oye, que uno se queda loco. Es que parece una comiquita no, definitivamente, chico. Pero bueno, por eso es que yo quiero hacer estos contrastes, porque es que estamos poniendo de manifiesto lo que es un país con cultura, lo que es un país con visión, lo que es un país combativo y luchador. Oye, con todo lo que tú... Aló, ¿me oye? Se congeló tu imagen. Tú dices, pero donde se levantan sus hijos, donde murieron sus padres y sus abuelos. Eso es lo que nos está robando el socialismo del siglo XX. Exactamente, ese es el problema. Si es que no nos roba ya. Bueno, pero la lucha está abierta, vamos a ver si esta vez pues de verdad se canalizan las soluciones que andamos buscando, no sé. No lo vamos a debatir ahorita porque nos vamos a extender mucho, pero en un próximo programa ya se están perfilando cosas, hay posiciones muy claras, hay otras que todavía guabinean, pero yo creo que no sé si la semana que viene... En el momento que se den las condiciones para que estén totalmente claras, todos esos guabinos van a saltar la talanquera para acá. No, claro, es que yo no quiero hacer vaticinios hoy día. No quiero hacer vaticinios porque es que nos hemos equivocado muchas veces con los políticos nuestros. Pero tenemos que reconocer. Pero sí quería marcar la diferencia de la frontalidad, la firmeza y el talante de los políticos paraguayos con los nuestros. Con todo claro. Y que son países... con una diferencia, con una salvedad que en honestidad intelectual y académica o humana, debo decirte, ¿no? En las Fuerzas Armadas paraguayas son el pueblo paraguayo. Sí. Y uña y carne con el gobierno, los guaraníes, con todo eso. No son enemigos del pueblo. No, en absoluto. Las Fuerzas Armadas venezolanas son enemigas del pueblo. Son los enemigos. Se están comportando como enemigos del pueblo. Entonces hay una diferencia. Y están apoyando a los fariseos. Pero apoyando no, se están enriqueciendo y se reparten. Bueno, apoyándose unos a otros, apoyándose mutuamente. ¿Cómo salimos de eso? Bueno, vamos a, por eso te digo, en el próximo programa hablamos de eso, para ver si se están perfilando o no soluciones. Mientras tanto, hay que fortalecer la candidatura más fuerte. La que haya, hay que fortalecerla. La que haya, pero la más fuerte y que... Pero no basta con que no basta con que la ocupemos nosotros, es que a lo interno es que esperamos que de alguna manera se dé el giro necesario. Los que están... Aparentemente se está dando, hay un momento de abajo hacia arriba en torno por eso, entonces vamos a esperar la semana que viene para evaluarlo con más detenimiento. No sé si se satisfizo tu curiosidad sobre... Sí, sobre Paraguay sí, clarísimo, cómo no. Yo me remento a la historia porque es muy fácil decir, no, este presidente es hijo de una tradición. Exactamente.
Y eso es lo importante, sí. Bueno, hermano, Hay un sentir nacional cada vez que hablan, hay en su muy música. distinto a los nuestros, que son entreguistas y que andan buscando de quién Allá plegarse. andan, sí, allá, mira, allá también hay, como te digo yo, los que les gusta el dinero fácil Es y el posible, contrabando, lo que sea, pero por encima de todas estas debilidades que tenemos los humanos está el sentimiento superior, la así es. pertenencia, el Así es. sentido de ser parte de un todo, hermano. Y eso es lo que diferencia a ese pequeño país que es Paraguay de nosotros, que tenemos una Yo inmensidad de adoro, país yo y que lo adoro, hemos llevado al traste. yo adoro el Paraguay. Bueno, muy agradecido por su programa Palestra del día de hoy, muy aleccionador, muy formativo. Y bueno, Yo me avise, por lo menos le paso la fecha. y seguimos, y seguimos en contacto pues a través de Radio Victoria o con esa televisión, en esta alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y una producción de Invirne Corp y con todo el mundo, aunque mal pague. Así es. Dios los bendiga y nos bendiga a todos Un nosotros. abrazo. Los Igualmente. venezolanos que tanto sufrimos afuera y adentro. Así termina Palestra de hoy con el embajador Juan José Monzón. Gracias por su tiempo.